Bueno, aquí estamos. Vamos a dar comienzo a esta 10ª parte del curso Los órdenes del amor, que está basado en el libro de Bert Hellinger, Los órdenes del amor. Habíamos quedado en la página 229 de este libro y acá Hellinger trata el tema de la plenitud. Él habla mucho de la plenitud, que sentirse pleno, ¿no? Es ese estado de dicha, de gozo, ¿no? Estar completo. Y hay un libro, ¿no?, de Hellinger que se llama Plenitud, la voz del Nahual, bueno, algo así del Nahual, que no me acuerdo exactamente, que está basado en sus, digamos, en las enseñanzas de Castaneda. Yo lo estoy subiendo por pedacitos a ese libro. Les recomiendo escucharlo, ¿no?, o leerlo, también pueden leerlo del libro, porque tiene cosas muy potentes, ¿no? Acá lo que plantea esta chica, Ida, ¿no?, es el tema de huir de esa plenitud, porque pareciera como que nosotros, hola Aurora, ¿qué tal? Bienvenida. Tenemos una tendencia a huir de ese estado de plenitud. Parece que nos gusta más estar deprimidos o infelices, ¿no? Como que es más cómodo. Hellinger le llama esto a la depresión, le llama la vida más fácil. Y dice que mirar a los ojos a la felicidad es como que tenés que tener una mirada desafiante, ¿no? Y bueno, Ida lo que comenta es eso, que ella no puede estar en esa combinación de felicidad y desdicha, ¿no? Y que prefiere la desdicha, aunque sea más difícil de soportar. Wilhelm plantea, ¿no?, que él estuvo pensando que en el fondo él ya estaba bastante completo y que ya no necesitaba tanto. Y Hellinger le dice: te diré algo de la sensación de estar completos y de dónde nace. La sensación de estar completo brota cuando cada uno que pertenece a mi sistema ha recibido su lugar en mi corazón. Por eso es tan importante en las constelaciones, lo que se busca es que nosotros lleguemos al punto de poder honrar a todos, los vivos y los muertos, y darles un lugar en nuestro corazón. Ahí y solo así, cuando incluimos a todos, nos vamos a sentir completos. Y cuando me siento en plenitud, puedo sentirme libre y a la vez desarrollarme. Aunque solo falte uno, ¿no?, de los que forman parte de mi sistema, me voy a sentir incompleto, con uno que falte. Entonces, cada uno va exponiendo, ¿no?, cómo se va sintiendo, si se siente pleno o no, ¿no? en esta experiencia que están teniendo, ¿no?, este curso, ¿no?, que él está dando. Y dice: llegar a la plenitud, llegar a estar completo, ¿no?, es lo que tenemos que, digamos, lograr. Después, bueno, él cuenta una historia que es muy conocida de Hellinger, que es la fiesta, que no la vamos a leer porque ya la leímos en otros directos. Y pasa al tema de querer y respetar, querer y respetar. Planteado por Harmut, que se acuerdan que Harmut fue el que primero, uno de los primeros que fueron vistos en estas constelaciones, ¿no? Siento mucha alegría por los demás, mucha más alegría que compasión. Al ver las soluciones, comienzo a sentir una inmensa alegría por los demás. Antes de ayer por la noche, cuando me fui, aún no había integrado a los familiares muertos que no llegué a conocer. Entre ellos se encuentran los dos únicos hermanos de mi padre. Eran ocultistas y yo nunca hablaba de ellos, porque representaban un tabú para la familia.
A la tía llegué a conocerla en su época espiritista de medium automático con todo tipo de síntomas de posesión. Al tío no lo conocí, nadie lo mencionaba, excepto esa tía, y según todos los relatos de testimonios, el tío. Bueno, dice Hellinger, no necesitamos los detalles. Es suficiente con que sepas que forman parte de tu familia y que les des un lugar digno. Acabas de hablar de manera muy despectiva de ellos. Y Harmut dice, ¿se notaba? Y todo el grupo se ríe, ¿no? Sí, eso no se puede esconder. Bueno, dice, mis sentimientos son en parte positivos, en gran parte positivos. Yo quería a esa tía. Y Hellinger dice, no es cuestión de querer. Fíjense en acá, ¿no? El detalle. No es cuestión de querer, sino de respetar, que es más que querer. Lo plantearon alguna vez así, que respetar es más que querer. Bien. Tea dice que se siente bien, que tiene la cabeza muy clara, ¿no? Una sensación muy estimulante. Y Hellinger le dice, cuando cede la inocencia aparece la claridad. Tea dice, se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Me resulta muy importante la distinción entre aceptar algo y respetarlo. Yo hasta ahora no hacía la diferencia, pero ahora veo que existe una diferencia y que después de aceptar, el respetar es el paso siguiente. No, dice Hellinger, no cabe el aceptar. O sea, Hellinger habla siempre de asentir, no de aceptar. Hola. Ay, nunca me acuerdo tu nombre de las aventuras de Santi. Se me fue. Hola, Iris. Porque nosotros vieron que estamos muy acostumbrados a esto de aceptar, de la aceptación. Bueno, en otra filosofía se habla mucho de la aceptación. Yo, por ejemplo, comprendía que asentir era como una aceptación profunda, pero bueno, leyendo los libros de Hellinger me fui dando cuenta que no es así, por lo menos desde la mirada de él, ¿no? Y acá lo explica, porque él dice que cuando aceptas algo, miren, actúas como si tuvieras también la posibilidad de rechazar el hecho de que sea como es. O sea, como que aceptar sería lo opuesto a rechazar. O sea, estaríamos ahí en que ahora lo acepto, mañana lo rechazo. Sí, lo tengo que aceptar, que es lo común que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Bien, yo creía, Tea dice que era importante aceptar. Y Hellinger le aclara, ¿no? Lo fundamental es el asentimiento, pero sin pena. No es que voy a decir sí, ¿no? Voy a asentir, que es decir sí, pero con pena y sin segundas intenciones. Respetar, ¿no? Algo significa tomar algo tal como es. Respetar a una persona supone tomarla tal como es, tomar su destino y sus implicaciones tal como son. Esta actitud es muy humilde y mantiene las distancias. Pero justo en esa distancia se hallan la solicitud auténtica y una fuerza que actúa silenciosamente. El que está en sintonía con el destino recibe del destino, ¿no? A veces, la fuerza de cambiarlo. El que está en sintonía. Por eso, asentir es como estar en sintonía, como la radio, ¿no? Bueno, dice Tea, sí, es un punto importante, ¿no? Muchas veces mezclo con demasiada facilidad mi propio destino con el de otros.
Y Hellinger le dice, la confesión de tus pecados no sirve de nada. Siempre que una persona se rebaja con una interpretación o un comentario, no hace más que perjudicarse. No he visto ningún caso en que las consecuencias hayan sido positivas. De esta manera estás diciendo, por favor, acéptame, porque soy tan pequeña. El otro, sin embargo, se irrita, puesto que con esta actitud lo colocas en una posición superior, privándolo de la libertad de ser iguales, ¿no? Por eso en constelaciones vieron que no se habla del perdón. ¿Por qué? Porque perdón significa que yo soy superior al otro y lo perdono, ¿no? Como una cosa de subestimar. O el otro me perdona a mí, entonces yo me siento inferior y el otro superior. Y así estamos siempre, ¿no? Eso como una falsa humildad, ¿no? Lo que está explicando Hellinger aquí, ¿no? Ah, Rocío. Rocío. Me voy a acordar porque es el segundo nombre de mi hija, mi tercera hija, que se llama Lucía Rocío. Hola Marina, ¿cómo estás? Y claro, para nosotros es como que, en realidad también fíjense en que es lo mismo que plantea el curso de milagros, ¿no? Perdona a tu hermano por lo que no ha hecho, ¿no? Es como eh, un salirse de estas ideas que nosotros tenemos tan fijas del bien y el mal, que Hellinger explica que son debido a este tema de la conciencia, ¿no? La conciencia buena o tranquila y la conciencia mala. Y en este ir y venir entre esas conciencias es donde se mueve todo esto de la inocencia y la culpa, ¿no? Siempre como opuestos. Y la plenitud no tiene nada que ver con los opuestos, es cuando estamos plenos, sin opuestos. Y ahora habla Robert, ¿no? Él dice que está contento porque las constelaciones empezaron a hacer efecto en él. Está pensando, ¿no?, en estas imágenes que configuró. Se dio cuenta de lo dolido que él estaba, ¿no? Y que había sido muy injusto, especialmente con su mujer. Bueno, le dice Hellinger, tienes que decírselo. Eso reconcilia. Habla Claudia ahora, ¿no? Ella dice como que empezó a comprender lo que la imagen de su familia contenía. Y Hellinger le aclara que es algo que aún puede seguir actuando durante mucho tiempo. Por eso las constelaciones hay que tener en cuenta, ¿no?, cuando uno constela, que no es una cosa que constelo y ya está, sino que los movimientos, ¿no?, del espíritu son continuos. Y esto va a continuar, no es que constelé y ya está. Bien. Yo hablé del posible suicidio de mi madre porque en una época creí que en algún momento se iba a quitar la vida. Ahora lo puedo comprender. Ahora voy a dejar que la imagen vaya actuando. Y Hellinger le dice, cuéntaselo a tu madre. Enséñale la imagen y dile lo que supuso para todos el que su hermano estuviera a su lado. ¿No le querías traer un regalo de cumpleaños de este curso? Y Claudia dice, ayer pensé que lo mejor era no ir a verla. Y Hellinger dice, ya lo estropeaste, ¿te das cuenta? Intenté estropearlo, dice ella. Lo has estropeado, le dice Hellinger, y ya no se puede recuperar. Algunos piensan que una vez realizado un acto serán libres, y una vez realizado un acto nadie es libre. Antes del acto se es libre. Leo dice que se siente como que más perteneciente, y en lo que a su casa se refiere, estoy curioso de ver lo que haré. Y Hellinger le dice, debes estar curioso y dejarte sorprender por lo que cambia por sí solo, sin que intervengas directamente y sin tu intención. Y eso requiere una gran fuerza. Y fíjense en que esto es lo que más nos cuesta, ¿no?, a todos, porque todos que queremos, es que queremos meter cuchara, ¿no? Queremos intervenir, ¿no? Por eso perdemos la libertad cuando actuamos.
es una fuerza de contenerse, ¿no? Esa fuerza de contenerse. La fuerza que a ti te exige el contenerte les llega a los demás. Fíjense en esto, qué interesante. La fuerza, esa fuerza que yo ejerzo, ¿no? Al contenerme, de querer intervenir, le llega a los demás. Frank, ¿no? Dice que a él se le mueven muchas cosas, ¿no? Es una buena imagen para mí simplemente esperar hasta que pase algo por sí solo, no apartarlo, sino aguantar. Hellinger dice, esperar encarándolo. Jonás está preocupado y quiere que le digan algo al respecto, ¿no? Porque en su historia, los últimos 10 años, él se ha ido acercando más y más a su padre, descubriendo un amor maravilloso. En virtud de esa confianza, él me dijo que durante la guerra, cuando tenía 20 años, tuvo que hacer la guardia en un campo de concentración. Recordándolo me siento en el filo de la navaja y quisiera poder salir de eso. Hellinger le dice, no dejó que lo pusieran. Y Jonás dice, ¿él mismo se puso? Hellinger le dice, sí, tuvo que hacerlo. Y Jonás dice, yo no puedo aceptar a mi padre en ese punto. Y Hellinger dice, no tienes ningún derecho a juzgarlo, ¿no? Que es lo que más nos cuesta a nosotros dejar de juzgar a nuestros padres, ¿no? Es como que tenemos como un imán hacia eso. Estamos siempre juzgando, ¿no? Él cuenta la historia acá, breve, ¿no? De una poetisa yugoslava que estaba obstinada en levantar un monumento para un soldado alemán. Este soldado había sido enviado a un comando de fusilamiento con la orden de fusilar a un grupo de partisanos. Él, sin embargo, se negó a levantar el arma, se fue al lado de los partisanos y se dejó ejecutar con ellos. Esto fue lo que hizo este soldado alemán. Entonces, a raíz de esto, ¿qué es lo que hace Hellinger? Les pregunta a todos, ¿y este hombre qué es? ¿Es bueno o malo? ¿Qué hizo realmente? Rehuyó su destino. Si hubiera disparado diciéndose, estoy implicado en mi grupo y este por su parte está implicado en su grupo, y el destino quiso que yo les tenga que disparar en vez de dispararme ellos a mí, y yo asiento a ello, sean cuales fueran las consecuencias, eso es grandeza. Pensar que puedo rehuir el destino eligiendo la muerte es fácil. ¿Comprendes? Debes respetar que tu padre se encontrara en una situación así y a ti no te interesa en absoluto. No debes encontrarlo ni bueno ni malo, ni una cosa ni la otra. Y Jonás dice, yo veo más. Y Hellinger le dice, eso también significa grandeza para ti y respeto ante las fuerzas del destino. Ahora aparece Ulya. En mí hay un movimiento que va y viene entre la cabeza y las manos. Fíjense en qué interesante. Movimiento entre la cabeza y las manos. Cuando me siento totalmente presente, mis manos están calientes y llenas de energía. Cuando pienso, qué tonto fui que no estuviera esta mañana, empiezo a tener dolor de cabeza. Bueno, dice Hellinger, tienes que decir, fui tonta y ahora cargo con las consecuencias. Así vuelve a funcionar. No es como reconocer. Bueno, Ulya se ríe. Dagmar, ¿se acuerdan de Dagmar? Creo que era una mujer Dagmar, si no me confundo, ¿no? Que hicimos la última vez con Dagmar. Dice que ella está llena de impresiones. De momento lo más importante para mí son los gestos que se realizan interiormente. Una y otra vez me encuentro inclinándome ante mi madre, reconociendo mi sistema de origen y a mi familia. Y todo eso es muy positivo para mí.
Lo que aún quisiera solucionar es mi carácter, lo que es algo de carácter de mi profesión, ¿no? Respecto a mi profesión. Quisiera saber cómo tratar a los clientes que fueron víctimas de un abuso sexual, es decir, aquellos casos en los que no se respetaron los límites. Y entonces acá habla un tema muy interesante que es el incesto, ¿no? Y cómo ayudar a las víctimas de incesto. Y de una explicación que obviamente es desde la mirada de Hellinger y de las constelaciones familiares, ¿no? Esto entiéndase que no es que nadie tiene que entenderlo así, si no quiere, ¿no? Él dice que el abuso sexual de menores en el incesto es la consecuencia de un desequilibrio entre el dar y el tomar. Una constelación muy común es la de una mujer que ya estuvo casada anteriormente y tiene un hijo o una hija. Más tarde se casa en segundas nupcias con un hombre que aún no tiene hijos y esto produce un desnivel. El hombre debe cuidar del niño aunque no sea suyo, es decir, tiene que dar más de lo que recibe. Quizás la mujer incluso se lo exija expresamente, resultando aún mayor la diferencia entre el dar y el tomar, entre ganancia y pérdida. En ese sistema se crea la necesidad irresistible de llegar a un equilibrio y el camino más fácil es que la mujer le ofrezca al hombre su hijo, si se tratara de una niña, como compensación. Muy frecuentemente esta es la dinámica familiar de trasfondo en el incesto, ¿no? Aunque existen otras dinámicas, no es que esta sea la única. Aquí de manera muy obvia en el caso de un desequilibrio entre el dar y el tomar, pero también en las demás formas de abuso sexual de menores, siempre se encuentran implicados ambos padres. La madre en un segundo plano y el padre en un primer plano, y mientras no se llegue a una visión de conjunto no hay solución. ¿Cuál sería la solución? Primeramente, parto del supuesto de que estoy tratando con la víctima y que mi interés debe ser el de ayudar a la víctima. Mi interés como terapeuta no puede ser el de perseguir a los perpetradores, ya que no le ayudaría en absoluto a la víctima. Cuando una mujer, por ejemplo, en un grupo cuenta que fue abusada por su padre o su padrastro, le digo que se imagine a su madre y le diga: mamá, por ti lo hago con gusto. De repente hay otro contexto. Y le digo que se imagine al padre que le diga: papá, por mamá lo hago con gusto. De repente la dinámica oculta sale a la luz y nadie puede comportarse como antes. Esto obviamente es lo que plantea Hellinger, ¿no? Nadie quisiera tener que decir esto, pero fíjense en que la frase sanadora que él propone, ¿no? Es como, parece chocante, pero eso es lo que va a romper esa dinámica. En el caso de tratarse de una situación actual, por ejemplo, si trato con uno de los padres, por ejemplo, con la madre delante de su hijo, le digo a la madre: su hijo lo hace por usted, y le pido al hijo que le diga a la madre: por ti lo hago con gusto. Y en ese momento se acaba el incesto. Ya no puede seguir. Si también está presente el hombre, le pido al hijo que le diga: lo hago por mamá para compensar. Entonces el hijo se percibe como bueno y sabe que es bueno y ya no necesita sentirse culpable. Ese era el primer aspecto, ¿no? El segundo aspecto de la solución consiste en ayudar al hijo a recuperar su dignidad, porque el hijo vive el incesto como una deshonra. Y él cuenta una historia acá de Johann Wolfgang, que escribió el poema
la rosa en el zarzal, que termina con estas palabras: arrancó el chico salvaje la rosita del zarzal, defendiéndose ella lo pinchó, de nada le vale llorar, ahora tendrá que sufrir, rosita, rosita roja, rosita en el zarzal. Y después le confió un secreto: la rosita aún desprende olor. Tercero, para muchos niños la vivencia también es de placer. Sin embargo, no pueden fiarse de esta percepción de que fue o es placentero, ya que en la conciencia, sobre todo por parte de la madre, se les dice que es malo. En consecuencia, los chicos se sienten confundidos. El niño debe tener la posibilidad de admitir que fue placentero, si realmente fue así. Al mismo tiempo necesita la seguridad de que, aunque fuera placentero, él o ella es siempre inocente. Si se condena al placer, la sexualidad aparece bajo un aspecto extraño, como si fuera algo horrible. En realidad el incesto solo anticipa una experiencia necesaria. Dicho de una manera más frívola, algo que forma parte del desarrollo humano llega demasiado pronto para el niño. Si le transmito eso a la víctima, la alivio. Cuarto punto: la imagen de que el niño se verá frenado en su desarrollo posterior. Así es. El niño está cohibido en su desarrollo porque a través de la sexualidad, en este caso no cabe hablar de consumación, eso iría demasiado lejos, pero sí de una experiencia sexual, se crea un vínculo entre el niño y el abusador. Por lo tanto, más tarde este chico no puede tener ninguna nueva pareja sin antes reconocer y valorar ese primer vínculo. Si esa experiencia es condenada y el abusador es perseguido, va a ser muy difícil después para el niño. En cambio, si se puede reconocer abiertamente ese primer vínculo, lo integra en la nueva relación, y así aquella experiencia queda guardada y solucionada. Tratando este tema con indignación, se evita la solución y se perjudica a la víctima. O sea, si nos indignamos, no se va a solucionar nunca y así se va a seguir perjudicando a la víctima, ¿no? Claudia pregunta: ¿y si no fue placentero ni bonito para el niño? ¿Cómo afecta eso al vínculo? Hellinger dice: el vínculo se crea a pesar de todo, pero en todo caso, fuera una experiencia placentera o dolorosa, el niño tiene el derecho de estar enojado con el abusador, ya que sean cuales fueran las circunstancias, se comete una injusticia con él. Así pues debe decirle al abusador: me trataste injustamente y no te lo perdonaré nunca. En ese momento le pasa la culpa al abusador. Acá estamos hablando del caso entre el niño y el abusador, no lo que el niño le tiene que decir a los padres, que ya lo dijimos antes, ¿no? Se distancia y se retira. Sin embargo, no necesita ser un enojo apasionado, ¿no? que sea como un reproche, ¿no? Las emociones fuertes atan atan a la víctima al abusador. El distanciamiento, claro, nos libera. Ni la lucha ni los reproches pueden llevar a la solución. En cualquier contexto, una solución auténtica siempre encierra también el desapego, el alejarse de algo o de alguien. A través de la lucha no se puede encontrar nunca la solución, porque la lucha une a las personas. O sea, si nos queremos liberar, tenemos que dejar de luchar. Esto me viene bárbaro para decírmelo a mí también. Estas cosas que explica Hellinger son muy buenas, porque nosotros no las tenemos en cuenta, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Nos enredamos. Vamos a ver otro aspecto desde el punto de vista sistémico. El terapeuta, o sea, ¿qué actitud tiene que tomar el terapeuta en la constelación, no?
debe aliarse con la persona condenada. Es decir, cuando trabajes con este tema tienes que darle al abusador un lugar en tu corazón. En el mío, dice Dagmar, sí, en tu corazón. De lo contrario no puedes encontrar ninguna solución, ni para el abusador ni para la víctima. Debes partir de la base de que el abusador está implicado sistémicamente. No sabes cómo, pero si vieras las implicaciones lo comprenderías. De este modo tienes otro acceso para manejarlo. Y Johan dice, me extraña que el niño o la víctima no perdone al abusador. A pesar de todo puede distanciarse. Y Hellinger dice, perdonar, ven acá está lo que les decía, es un acto arrogante que no le corresponde a un hijo. Si perdona es como si también pudiera tomar sobre sí la culpa. Ninguna persona debe perdonar, excepto en caso de una culpa mutua. En ese caso, a través del perdón, las personas se permiten comenzar de nuevo. El niño, sin embargo, debe decir, fue muy grave. Te dejo a ti con las consecuencias y a pesar de todo hago algo bueno de mi vida. Si más tarde el niño, a pesar de haber sufrido un abuso sexual, llega a vivir una relación de pareja feliz, también supondrá un alivio y una descarga para el abusador. Si por el contrario la víctima no se permite que las cosas le vayan bien, también se venga al mismo tiempo del abusador. No permitiendo que las cosas le vayan bien, se está vengando del abusador, ¿no? En el fondo, dice Hellinger, las cosas son totalmente diferentes que en la superficie, ¿no? Esto es lo que siempre hablamos y que yo le digo a las personas cuando constelamos, que una cosa es lo que parece acá, en la cabeza, en esta percepción consciente, y otra cosa es lo que sucede realmente a nivel profundo, ¿no? Por eso es que nosotros no podemos entender nada, y nosotros encima queremos entender, y por eso no estamos como estamos, ¿no? Claudia dice, cuando el abuso supuso mucho placer para el niño, ¿no? Este se dirige de la misma manera también a otros adultos, recibiendo así cada vez más golpes y desencadenando toda una avalancha de eso no puede ser, y de eso es malo, ¿no? Como que si el niño dijera eso lo van a acusar así. Y Hellinger le dice, cuando el niño o la niña se acerca de esta manera a otros adultos, con ello les dice a los padres, soy una fulana y yo misma tengo la culpa del abuso. Ustedes no tienen por qué tener ninguna mala conciencia. Es nuevamente el amor del hijo o de la hija el que se expresa en ese comportamiento. Si así se lo explico al niño, también en este contexto se sabe bueno. Siempre hay que buscar el amor. Una vez llegado al amor, también se encuentra la solución. Dagmar dice, donde yo no noto en absoluto este amor es en los casos de pornografía infantil, ¿no? ¿Qué pasa en las personas que hacen estas cosas, ¿no? Conocida también como la pedofilia, estas prácticas. Esperen que se me fue el libro, ahí está. Hellinger dice, ese tipo de objeciones te impiden el acceso. Dagmar dice que no entiende. Bueno, dice Hellinger, hay que contar con la premisa del amor en toda la línea. Puedo considerar algo realmente fatal sin condenar a nadie. Siempre tengo que buscar la manera de solucionar las implicaciones sistémicas, sobre todo la manera de solucionarlas para la víctima. Si la víctima se distancia de todo eso dejando la culpa y las consecuencias de sus actos con los abusadores, y si logra convertirlo en algo bueno para ella misma, sea lo que sea, lo pasado está pasado y solucionado para la víctima.
En cambio, cuando entran en juego los afectos, como cuando se dice que hay que entregar al vil abusador a la justicia, se cierra el paso a la solución para la víctima. Un terapeuta que se abandona a tales afectos perjudica al cliente. Voy a dar un ejemplo. En un grupo de psiquiatras había una psiquiatra que, llena de indignación, contó de una cliente que había sido violada por su propio padre. Entonces le dije, configura el sistema. Después le dije que se pusiera ella misma en el lugar que según su opinión le correspondería. Ella se puso al lado de la cliente. Inmediatamente todos en el sistema se enfadaron con la terapeuta. Nadie se fiaba de ella. Y a continuación la puse al lado del padre. Y todos en el sistema se calmaron y confiaban en ella. Y la cliente se mostraba aliviada. ¿No? Entonces vamos a ver la imagen de esta constelación, porque acá él la plantea, ¿no? Vamos a preparar la cámara para que se pueda comprender, porque esto para nosotros, claro, aquí en este mundo nosotros pedimos justicia, ¿no? Para el que fue malvado que sea castigado, es lo normal en el mundo. A mí también me sucede, no vayan a creer, si se cometió un acto malo, se pide que se condene al agresor, ¿no? Parece que es una forma de reivindicar a la víctima, sí. Bueno, lo que hace, ¿no? Es que él pone el padre, está mirando así. A ver, la T, ¿quién es? La terapeuta, vamos a imaginar que la terapeuta es una mujer. El uno, ¿quién es? La primera hija. Y pone a la madre aquí y a la segunda hija, no sé si era una hija o si una hija, a la segunda hija. Pone al padre y a la madre, o sea, al padre y a la terapeuta. La primera hija que mira para aquí, después pone a la madre que está mirando como si fuera que mira así para allá, y a la segunda hija, ¿no? Hace esto, así queda configurado. El padre, la terapeuta, la primera hija, la madre y la segunda hija. Y ahora vamos a ver qué es lo que él hace. Esa es la configuración, ¿no? No se puede excluir a nadie de un sistema, excepto en caso de crímenes muy graves, y el incesto solo muy raras veces se cuenta entre estos. La solución se halla en reintegrar a todos los que fueron excluidos. Eso se logra con más facilidad si el terapeuta no solo se centra en el padre, en este caso que era el padre, el abusador, ¿no?, que aparece en un primer plano, sino también en la madre como secreta perpetradora, como eminencia gris del incesto. Cuando el terapeuta únicamente se alía con la víctima y no con el sistema en su totalidad, su modo de trabajar agrava más la situación. Esta es la consecuencia y su alcance es muy extenso, ¿no? Entonces lo que él había hecho, ¿no?, que lo voy a volver a leer acá, la terapeuta estaba acá, ¿no? Entonces lo que ella le pide, Hellinger le pide que se ponga al lado de la cliente inmediatamente,
Cuando ella se puso al lado de la cliente, todos en el sistema se enfadaron con la terapeuta cuando hizo este movimiento, ¿no? Nadie confiaba en la terapeuta, porque estaba defendiendo a la víctima. Pero luego puso a la terapeuta al lado del padre y todos en el sistema se calmaron y confiaban en ella. Y la cliente, que era esta, se sentía muy aliviada. Ese fue el movimiento que hizo él, ¿no? ¿Qué pasa con los abusadores, no? Bueno, dice Hellinger, yo hablaría de los abusadores en un contexto protegido y primero les preguntaría si ellos ven un camino que ayude a la víctima a liberarse del acto incestuoso y a trocar el dolor sufrido y sus consecuencias en algo positivo. En ese momento ellos ya no necesitan defenderse y yo gano su colaboración. Un primer paso sería que sintieran lo ocurrido. Ese dolor es un proceso interior. A veces, sin embargo, también es bueno expresarlo ante el niño. Siento lo que hice contigo, ¿no? Es como si este abusador le dijera, ¿no? Al niño, siento lo que hice contigo. Estas palabras descargan a la víctima y le ayudan más que la persecución del abusador. Pero no hay que pasar desde allí. Los abusadores no deben ni explicar, ni justificar, ni paliar, ni condenar su comportamiento ante la víctima. Tampoco deben confesarle su culpa, ni tampoco pedirle perdón, o esperar o exigir cualquier otra cosa que fuera una descarga para ellos mismos. Eso sería otro abuso más, una carga adicional para el niño, que nuevamente le vincularía a ellos. Lo mismo puede decirse respecto de las madres cómplices. Aún los padres culpables siguen siendo padres, es decir, conservan una posición antepuesta y superior en relación con los hijos. Tampoco debe discutirse el asunto ni entre padres e hijos a solas, ni ante terceros, por ejemplo ante un terapeuta. Estas conversaciones humillan a los padres ante sus hijos y también humillan a los hijos, aunque aparenta que se les está haciendo justicia. Los padres humillados están perdidos para sus hijos. Cuando se llega a un proceso judicial, él lo que aconseja a los abusadores es que acepten la pena sin intentar mitigarla mediante subterfugios o peritajes. Esta es la manera más segura de recuperar su dignidad. Bien. ¿Qué pasa con el tema de la indignación, no? Todo esto que nos hace sentir indignados cuando hay una injusticia, todos nos sentimos indignados, ¿no? Y Hellinger acá lo plantea, ¿no? De la siguiente manera. Él dice, aquellas personas que ayudan en vez de perseguir, que intentan guiar tanto a la víctima como a los perpetradores, ¿no? Vamos a ver, una persona que ayuda, ¿no? E intenta guiar tanto a la víctima como al perpetrador en este caso. Esta es la víctima, perdón, este es el perpetrador. Y esta es la persona que ayuda, ¿no? En lugar de perseguir, ayuda. Para que encuentren maneras de llevar a un futuro positivo el dolor y la culpa, a veces se convierten en blanco de indignación, ya que los indignados se sienten al servicio de una ley imperiosa, sea la ley de Moisés, la de Cristo, la de los cielos, la ley natural, la ley de un grupo, o simplemente aquello que un ciego nos imponga. Cualquiera que sea el nombre de esa ley, les confiere a los indignados un poder sobre los perpetradores y sobre las víctimas, justificando toda injusticia que cometan con otros.
¿no? Es como que lo que va a venir sobre ella, ¿no? Es una indignación. ¿Cómo permite, ¿no? Esto? ¿Cómo pueden reaccionar los terapeutas que topan con esta indignación sin perjudicar ni a las víctimas ni a los perpetradores, ni dañarse a sí mismos o atentar contra el orden justo? Entonces, ¿qué historia cuenta acá Hellinger? ¿Cuál va a ser? La de la mujer adúltera de Jesús, ¿no? En Jerusalén bajó una vez un hombre del Monte de los Olivos, se dirigió al templo. Al entrar un grupo de eruditos justos trajeron a una mujer y rodeando a aquel hombre le pusieron delante de él diciendo: esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, ¿no? Vamos a suponer que esta es la mujer que fue sorprendida en adulterio. Le dicen a esta, vamos a suponer que este es Jesús. Está una mujer sorprendida en adulterio y acá estarían todos los que lo acusan. Trajeron a esta mujer para que sea juzgada por él, por Jesús. ¿Qué dice? Moisés dice que hay que apedrearla a la mujer prostituta, ¿no? O adúltera. Entonces, dice, en realidad, a todos los que acusaban a esta mujer no les interesaba ni aquella mujer ni lo que había hecho. El propósito era preparar una trampa a un hombre conocido por su solicitud y su indulgencia. O sea, querían hacer la trampa a Jesús. Porque era tan clemente que esa clemencia provocaba la indignación de todos los otros, pues como este no hacía justicia, ¿no? Bien. Ellos, sin embargo, en nombre de esa ley, se sentían autorizados a aniquilar tanto a la mujer como a este hombre, suponiendo que no compartiera con ellos su indignación, aunque éste no tuviera nada que ver con lo que hizo la mujer. Así pues nos encontramos ante dos grupos de perpetradores. Al primer grupo pertenece la mujer. Ella es una adúltera y los indignados la llaman pecadora. Al otro grupo pertenecen los indignados. Por sus intenciones eran asesinos, no obstante ellos se llamaban justos. Sobre ambos grupos pesaba la misma ley, con la única diferencia de que en un lado esta llama injusticia a los actos malos y en el otro llama a los actos aún peores justicia. Pero el hombre al que querían preparar la trampa escapó de todos ellos, de la adúltera y de todos los asesinos que lo querían, digamos, poner a cargo a él, ¿no? Poner como que decida lo que había que hacer. Entonces, ante todos ellos, ¿qué hizo? Se inclinó hasta el suelo, pero al ver que los indignados no comprendían su gesto, acechándolo y acosándolo, se incorporó y dijo: aquel de vosotros que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Se ve que estaba escribiendo en la tierra. De repente todo había cambiado, ya que el corazón sabe más que la ley. Los indignados se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. El hombre, sin embargo, respetaba su vergüenza y permanecía inclinado, escribiendo en la arena. Solo cuando todos se hubieron marchado, se incorporó de nuevo y le preguntó a la mujer: ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, señor, dijo ella. Después, como si estuviera de acuerdo con los que antes se habían mostrado indignados, le dijo a la mujer: tampoco yo te condeno. Esta es una parábola muy conocida, ¿no? Aquí termina la historia. En el texto transmitido aún se añade: no peques más. Como pudo demostrar la investigación bíblica, esta frase fue añadida, ¿no?,
por alguien que no soportaba esto, dice Hellinger. Aún queda por comentar otro aspecto. La auténtica víctima es silenciada tanto por los indignados como por la historia, el marido de la mujer. Si los indignados hubieran apedreado a la mujer, su marido se habría convertido doblemente en víctima. Así, sin embargo, al no interponerse ya entre ellos ningún indignado, ambos tienen la posibilidad de encontrar el equilibrio y la reconciliación a través del amor y empezar de nuevo. Si los indignados hubieran tenido el derecho de interponerse, no hay solución. Tanto el perpetrador como la víctima, la adúltera como el marido engañado, sufrirían más. Bien. Vamos a saltear esta parte porque vuelvo otra vez a explicar lo mismo. Y acá habla de este tema que creo que ya la otra vez lo tocamos un poco, ¿no? Lo que disuelve el poder de las mujeres que aparecen como Dios. Hay mujeres, ¿no? Es como que la espiritualidad a veces en las mujeres es como más contundente que en los hombres. Pareciera que hay más mujeres espirituales que hombres espirituales, ¿no? Pareciera. Y a ver, ahora vamos a observar bien, voy a poner esta como ejemplo de la mujer que aparece como Dios. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿No? Es el caso de Tomás. Él quiere configurar Tomás, su familia de origen, y mirar a sus abuelos. Entonces le preguntan, ¿no? Hellinger, quiénes forman parte de su familia. Y él dice, el padre, la madre, yo como el mayor y 4 hermanas más, ¿no? Entonces vamos a usar a esta de madre, ya que la tenemos ahí, ¿no? El padre, la madre. Vamos a poner a este de Tomás, que es el mayor, y 4 hermanas. 1, 2, 3 y 4. Esa es la familia de Tomás. Padre, madre, Tomás y 4 hermanas. Ahí lo tenemos. Entonces Hellinger pregunta, ¿alguien estuvo casado o comprometido anteriormente? Y Tomás dice, sí, mi madre, antes de casarse, tuvo un amigo que ya estaba casado y con él sentía una afinidad espiritual. Pero al conocer a mi padre dijo, este hombre es para mí, y se casó con él. Cuando murió mi padre, volvió a reanudar la relación con ese hombre, ¿no? Vamos a suponer que este es el espiritual. O sea, ella, antes de casarse con él, tiene una relación espiritual con este, pero decide casarse con él. Lo deja este. Pero se muere el padre y vuelve, ¿no?, a tener otra vez una relación con este. Bien. Hellinger pregunta, ¿tu padre tuvo algún compromiso anterior? ¿No? Ahora ya estamos hablando de qué pasó con el padre, ¿no? No lo que pasó con la madre. Hola Carla, hola Jaime, buen día. De la madre ya sabemos que tuvo la relación anterior con este hombre, pero del padre no se dijo. Y Tomás dice, no, porque mi padre fue un teólogo fracasado. ¿Qué quiere decir teólogo fracasado? Es que mi padre dice entró en una orden
y quería hacerlo con un 150% de perfección, se mortificaba y era muy duro con sí mismo. Pero después tuvo una crisis nerviosa y abandonó la orden. Y Hellinger le pregunta, ¿qué fue lo que tu padre no agradeció? ¿Qué gracia no agradeció? Las crisis nerviosas, ¿no? Es lo que tendría que haber agradecido, porque esta fue una gracia. Bueno, dice Thomas, todo el camino de mi padre se caracterizaba por el fracaso. Y Hellinger dice, porque no dio las gracias por aquella gracia. En relación a este tema te voy a contar una pequeña historia. Y ahora cuenta una historia, ¿no? La gracia pasa, la gracia. Durante una gran inundación, este ya lo conté otra vez, pero lo voy a resumir, porque si no vamos a tardar mucho, ¿no? Era un hombre que le pedía a Dios, ¿no? Que lo salve, que lo ayude, porque estaba en el medio del agua, había quedado, se había refugiado porque estaba todo inundado en el techo de su casa, y venía, ¿no? Vino un barco y él lo rechazó, cosas para salvarlo. Después un helicóptero, ¿no? Bueno, la cuestión que vienen diferentes cosas y él decía que él estaba esperando que Dios lo ayude. Así que se ahoga el hombre. Y cuando llega ya con Dios, se queja con Dios, Dios, ¿por qué no me ayudaste? Y Dios le dijo, te envié una barca y te envié un helicóptero, y no los agarraste, ¿no? Bueno, dice, vamos a configurar a tu familia. Entonces, esto yo lo puse así, ¿no? Pero ahora viene la configuración que hace Thomas. Él coloca al padre, ¿no? Al padre lo pone como por aquí. Después pone, vamos a imaginar que esta es la segunda hija, la pone acá. Después se coloca él. Después pone a la madre. Después pone la tercera, la otra hermana y la otra, ¿no? Porque eran 4 hermanas. Bien. Así como en un semicírculo. Pero miren, el padre lo pone por acá lejitos. ¿Sí? Todavía no está la pareja espiritual de la madre. Entonces Hellinger le pregunta a todos los representantes de la familia, les dice, ¿pero qué pasa acá? A ver, esperen que, voy a ver si puedo hacer este invento. Voy a correr el cable este. La ponen así para que lo puedan ver. A todo esto, ¿qué pasa? Que están todos enfadados con este, ¿no? Cuando las constelaciones quedamos así enfrentados, o sea, todos miran a alguien, si no hay nadie a quien mirar es porque miran a un excluido, pero si están mirando a alguien, en este caso al padre, es porque todos están enfadados con él. Todos estamos enfadados con el padre. Ah, dice Hellinger, están enfadados con Dios. ¿Este Dios es un hombre o una mujer? Y Thomas dice, no estoy seguro, no puedo concretarlo. Siempre que aparece Dios en un sistema, en realidad es una persona del sistema. Thomas dice, entonces es un hombre. Y Hellinger dice, yo no estoy tan seguro. A ver, vamos a preguntarle al padre, ¿cómo se encuentra el padre? Ay, fatal, fatal, dice el padre. Mi mirada se dirige al vacío y no tengo nada que ver con todos estos. Claro, dice Hellinger, la gracia no sirvió de nada. Y le pregunta a la madre, ¿qué tal está la madre? Ay, yo imposible, absolutamente imposible. Y el hijo, o sea, el representante de Thomas, ¿no? No muy bien, me quiero ir de acá. La segunda hija, yo me siento sobrecargada.
Me siento como si fuera una madre sola a cargo de toda la familia. Y la tercera hija, ¿no? Sería esta. Tengo la sensación de estar aquí en un rincón totalmente tranquilo. La cuarta hija, yo tampoco siento nada. Es la única razón por la que me encuentro bien. No tengo más que decir. Bueno, a ver, Tomás, contame algo más de la familia de tu padre. Mi padre es el hijo mayor. Tiene 7 hermanos. Tenía un comercio. El comercio pertenecía al padre de mi madre. Es decir, él entró en el negocio por su matrimonio. O sea, cuando él se casa con ella, entra en el negocio porque el padre de ella tenía un comercio, ¿no? Mi madre era y sigue siendo la persona central allí. Y Hellinger pregunta, ¿puedes mencionar algún otro hecho significativo, aparte del número de hermanos? Bueno, una hermana de mi padre murió de tuberculosis. Sus hermanos más jóvenes eran gemelos. Uno de ellos se cayó por unas escaleras y murió. Su padre estaba destinado a hacerse sacerdote, según la voluntad de su madre, pero el padre de su padre lo impidió. ¿El padre de su padre lo impidió? Sí, el padre de mi padre, o sea, el abuelo, vendría a ser de Tomás, ¿no? El padre de este, estaba destinado a hacerse sacerdote, igual que él y yo también. Pero el padre de su padre lo impidió. Aparentemente el deseo de que los hijos se hicieran sacerdotes se transmitía siempre por las madres, y los padres o aquel padre lo impidieron. O sea, parece que siempre era la mujer la que quería que el hijo fuera sacerdote, pero en este sistema el que impidió que se hiciera sacerdote fue el padre. Bueno, dice Hellinger. A ver, ¿y ahora qué? ¿Es Dios un hombre o una mujer? Vamos a ponerlo en la constelación. Y Tomás dice, ¿a quién? A ese Dios. ¿Y quién podrá ser? Tomás dice, ahora hubiera elegido a una mujer. Sí, elige a una mujer para Dios. No se preocupen, siempre se trata de un papel humano. Entonces, Tomás elige a una mujer para que haga de Dios, que no sería justamente, ¿no? Esta, porque ya esta está ocupando el lugar de madre, ¿no? Una mujer que hace de Dios. Vieron que todos piensan que Dios es hombre, ¿no? Bueno, fíjense que no es así. Bien, ¿qué le dice? Vamos acuérdense en que estaba el padre por allá y toda la familia lo estaba mirando, ¿no? Al padre. Pone a la mujer Dios acá. Ahí. Perfecto. ¿Qué cambia? Vamos a ver qué dice cada uno. Bueno, Tomás dice, yo estoy un tanto aliviado. La tercera hija, que es esta, no sé para qué está ahí y además no me mira. Hellinger dice, pero el nivel de energía subió. ¿Y el padre cómo está? Con este Dios no quiero tener nada que ver. Y Hellinger dice, sí, una vez aparece ya no quedan muchos que quieran tratar con él. El padre dice, me deprime, me pone muy nervioso, quisiera irme. La madre dice que la quiere estrangular a esta que hace de Dios. El representante de Dios, o sea esta, sabía que Tomás me elegiría a mí, porque frecuentemente mi papel es la amenaza. Y Hellinger dice, no tienes que disculparte. ¿Cómo te encuentras en ese papel de Dios? No muy bien. ¿Y hacia dónde se dirige la energía? Y Dios dice, al vacío. Hacia allá, directo. Hellinger le pregunta a Tomás, ¿de qué mujer se trata concretamente y a dónde está mirando?
Thomas dice, se me ocurre alguien, la otra abuela, la que vivía con nosotros. ¿La madre de la madre? ¿Qué pasó con ella? Ella tuvo un hijo que nació muerto y después ella misma casi murió también. Y más tarde nació mi madre, ¿no? Que es esta. Vamos a poner a esa mujer, o sea, la madre de la madre, ¿no? A ver, vamos a buscar otra. Voy a agarrar esta. La madre de ella, ¿no? A ver. A esta mujer la vamos a poner al lado de la otra mujer. Dice, Dios probablemente será la madre del Padre. Entonces la pone al lado, acá, al lado de la casilla de Dios. ¿Bien? A ver, voy a mirar cómo se está viendo esto, porque como yo estoy acá, ¿no? Porque quiero que se vea. A ver. Esperen, quiero buscar un ángulo donde la cámara me apunte justo ahí. Bien. Fíjense. Si miramos bien, allá, de este lado tenemos al Padre, ¿no? Tenemos a Dios y a la madre de la madre, o sea, la abuela materna de Thomas. Enfrentados a todos ellos están todos los, o sea, la madre con los hijos. Thomas, que es el mayor, y las hermanas. Si se ve bien. Entonces, él hace esta configuración y dice que cuando hace esto, cuando pone a esta mujer acá, ¿no? O sea, a la abuela de Thomas, empieza a aumentar la energía. Y Thomas dice, yo también noto un poco, pero no es lo que hace falta. Entonces Hellinger le pregunta a Thomas, ¿cómo se anula el poder de Dios? O sea, ¿cómo se anula el poder de Dios? A través de los dos maridos. Vamos a poner también a los abuelos. Ponlos simplemente al lado, a cada uno con la mujer que neutraliza. A ver, vamos a ver qué es lo que hace. Esperen que ponga la... O sea, esta es la madre de la madre, ¿no? Pone a otra que sea la madre del padre, la madre del padre, y pone al padre, esperen que voy a buscar otro, al padre del padre. Al padre, estos dos serían los padres de este. Esta es la madre de ella. Se ven ahí a los que pone, ¿no? A ver. Bien, sí, ahí se ve. Lo pone así. Dice que así se anula el poder de Dios. Y Thomas dice, ay, me siento cada vez mejor. El padre dice, ay, es más llevadero. La segunda hija, ¿no? Que yo no me acuerdo, creo que es aquella la segunda hija, ah, se me perdió. Pero bueno, alguna de estas, ¿no? La segunda hija. Es mucho menos peligroso. Y Hellinger dice sí, porque las peligrosas son las mujeres. Los hombres, en cambio, representan la vida y la tierra. Y la segunda hija dice, ¿la tierra? La tierra, curiosamente. Cuando un hijo o una hija está en peligro, por ejemplo, en peligro de suicidio, casi siempre están más seguros al lado del padre que con la madre. ¿No? Cuando un hijo o una hija están en peligro de suicidio, están más seguros al lado del padre que con la madre. El padre dice, es un gran alivio desde que están los abuelos. Bueno, le dice Hellinger, ahora ve a buscar a tu mujer.
El padre da una palmada, va hacia su mujer, la toma por la cintura, la trae a su lado. Mientras tanto, la hermana mayor se pone a la izquierda de su hermano. Ahora vamos a ver todos los movimientos. Esperen que ya... Entonces, el padre va a buscar a la madre. A ver, la derecha. Claro, la derecha de ella es esta, está bien. Ahí están. Se ponen juntos. Estos cuatro se quedan acá. Estos nada más que un poquito más como inclinaditos así. Estos cuatro quedan ahí. El padre con la madre ahí. Y los hijos se ordenan. Sí, esta es la segunda hija, ¿ven? El hijo mayor primero. Después la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Así es como se organizan. Y ahora, bueno, la madre del padre dice que está bien. El padre del padre, bien. Bueno, todos digamos que todos estos cuatro se sienten bien. La madre, que sería aquella, dice que cuando aparecieron los abuelos, el temblor de sus manos desapareció y ahora las tengo calientes. Y Hellinger cuenta, una vez configuré el sistema de una mujer cuyo padre era un pastor protestante. En las familias de los sacerdotes siempre hay que representar también a Dios. Esa mujer tenía como guión la visita de la vieja dama. Al configurar la constelación, en un lado se encontraba la mujer con las hijas y las niñeras, y en el otro el padre solo. ¿No? Esta es otra configuración que ahora la vamos a hacer. Esperen que pongo la cámara acá. Vamos a elegir. Voy a elegir a otros muñecos porque si no siempre uso los mismos. ¿No? Vamos a configurar esto que está explicando Hellinger acá con el asunto del pastor protestante. Vamos a suponer que este es el pastor. Estaba acá, mirando así para allá como del vacío. Las dos niñeras. Esperen que voy a poner dos mujeres. A ver. Las dos niñeras. Las dos niñeras. Los hijos. La primera hija. Y la segunda hija. La primera hija y la segunda hija. Estaban acá. O sea, esta es la primera hija, esta es la segunda. Están así. Y después venía la madre. Miraba así la madre. Miren qué cosa esta. O sea, el padre que miraba para allá. Las dos niñeras miraban. Las niñeras miraban así. A las hijas. ¿No? Y la madre miraba a las niñeras. No miraba a las hijas. Así es la configuración que hace él. ¿No? Qué extraño. Entonces, en esta familia, mirando esta familia, ¿Dios es un hombre o una mujer? Y ella dijo, una mujer. Entonces introdujimos a una mujer, que era la visita de la vieja dama, y la colocaron al lado del pastor. Ponen a una mujer, la visita de la vieja dama, y la ponen al lado del pastor, que sería el que representa a Dios. Bien. Siempre es terrible, dice Hellinger, cuando Dios aparece en una de las familias, de esas familias. Es enemigo de la vida y casi siempre una mujer. Cuando aparece como hombre, no es enemigo de la vida. Madre del Padre. Dios
la madre del padre. A ver, no sé a qué se refiere acá. Mientras me encontraba sola aquí, tenía la sensación de que todas las agresiones y todo lo que había en esta sala se centraban en mí. Menos mal que existen los hombres, dice Hellinger. A Thomas, ¿no? La otra constelación anterior. Creo que lo dejé suficientemente claro. Entonces él ahora vuelve a hablar sobre la constelación de Thomas. Esta es la de las niñeras, ¿no? Para que él se dé cuenta, ¿no? Que realmente estaba desempeñando, ¿no? Habiendo el rol de la mujer como Dios dentro del sistema. ¿Por qué la tierra es algo masculino? Yo siempre creí que la tierra era lo femenino. Entonces Hellinger dice, sí, la tierra es femenina. Pero tú dijiste que la tierra era masculina. Bueno, explica Hellinger, la tierra es femenina, pero el hombre a través de su trabajo hace que florezca. Las imágenes son polifacéticas, pero el hecho es que la mujer difícilmente distingue entre sí misma y su hijo. El hombre siempre distingue entre sí mismo y su hijo. O sea, la mujer es como que tiene más esta cosa de mimetizarse con los hijos, ¿no? Excepto que esté muy enfermo, ¿no? El hombre, pero el hombre puede diferenciar. Por eso los hijos, en su individualidad, están más seguros con el padre. No es nada malo, la naturaleza simplemente es así. Por eso los hombres tienen un papel determinado. Y Tomás pregunta, me pregunto qué pasa con la parte destructiva que hay en mí. ¿Qué sucede con esa inquietud destructiva que tengo, no? Tienes que pasar a la esfera de los hombres, ya te lo dije. Uno que lleva una barba como tú debe ir con los hombres, sobre todo con los padres. Salir de la esfera de las madres para pasar a la esfera de los padres. Bien. Y ahora habla del tema de renegar de Dios, ¿no? Porque este también es otro tema, ¿no? O de ensalzarlo a Dios o renegar. Fíjense por el tema de Dios, las guerras y los problemas que hay en la tierra. Voy a poner la cámara para acá. A ver si estamos ahí, me ven. Perfecto. Ajá, bien. Entonces Hellinger le dice a Thomas, ¿ya estás satisfecho? ¿Tienes todo lo que querías? ¿No? Ah, mira lo que dice Jaime, que en la familia había un sacerdote y dejó los hábitos para hacer una vida normal y después vinieron muchos conflictos. Sí, eso es lo que explica Hellinger acá, ¿no? Porque se ve, ¿no? Digamos, es como que lo moral, ¿no? Lo moral, fíjense en las familias, ¿no? Esta idea que tenemos de Dios. El problema es la idea que tenemos de Dios. El problema no es Dios, es la idea, que lo personificamos. Que decimos, mi Dios es así, tu Dios es asá. Yo, por ejemplo, ahora ya no, ya pasó mucho tiempo, pero al principio me acuerdo cuando recién empecé con el canal, con lo del Ho'oponopono, las personas se enojaban mucho si yo decía Dios. Decían, no, porque Ho'oponopono no dice Dios. Hay personas que detestan esa palabra, sinceramente. Así me lo descubrí. Ah, no, divinidad. Como si fuera otra cosa. Es que es lo mismo que le llamemos Dios, espíritu, universo, nube, no sé, lo que le quieran llamar. Lo importante es la idea que yo tengo acerca de eso. Si es un otro que juzga, ¿no? Que me mira, que castiga a los malos, que está a favor mío y en contra de otros. O sea, ¿qué es lo que pasa en mí con esa idea de Dios, ¿no? Entonces, ahora
él pregunta, ¿no? Con esto de renegar de Dios, ¿no? Tomás pregunta, entonces yo con quién estaba identificado. No creo que la palabra sea identificado, le dice Hellinger. Aquí se transmite una obligación, una necesidad de romper esa misma obligación. Ay, sí, dice Tomás, yo lo vivo así. Se dan ambas tendencias. La imitación exige tanto que asumas como que no asumas la obligación. ¿Cuál es la solución? Renegar de Dios, ya que ese Dios es muy pequeño. Despídete de él con dignidad para dirigirte a algo más grande. ¿No? Y te vas a poner así con la línea sana. Ese Dios, que nosotros le llamamos Dios, es el Dios ego. Es mi Dios, a mi imagen, el que yo me hice para mí. Al cual tengo unos cuantos otros que parece que piensan lo mismo que yo y todos vamos con ese. Esa es la idea de la que me tengo que renegar, que deshacer. La idea de la que habla Hellinger es algo más grande que todo, algo que no se puede ni expresar en palabras. El Dios más grande le envió la crisis nerviosa a tu padre, pero tu padre no se dio cuenta y no lo reconoció. Entonces Tomás pregunta, ¿qué puedo conocer de él? Y Hellinger le dice, nada, quédate con el amor a la tierra. Ese Dios tiene un papel tan importante en tu familia que aparece como enemigo de la tierra. Sin embargo, la única realidad que conocemos es la tierra. La tierra es lo más grande que conocemos, y ella alberga el misterio más grande, no el cielo. Sin embargo, para nosotros, los humanos, creemos que el misterio más grande es el cielo, y que cuando morimos todos vamos al cielo, y que qué lindo que está en el cielo, como si fuera un lugar paradisíaco. Entonces le dice Hellinger, lo importante es que también el niño en ti, se deje llevar hasta más allá, poniéndose al lado de los hombres o delante de los hombres, para que los hombres estén a tus espaldas. Y vamos a hablar de la vocación religiosa, ¿no? De todos estos que dicen que tienen una vocación religiosa, ¿no? Por regla general solo vienen del Dios que aparece en la familia. ¿Quién es el Dios en las familias? La madre. Cuando alguien no obedece a una vocación de este tipo, por ejemplo, no quiere ser sacerdote, cuando obra en contra de ella, solo puede lograrlo a través de una renuncia y de una conversión religiosa. De lo contrario, quizá acabaría viviendo de una manera aún más limitada que si hubiera seguido la orden recibida de su familia. Vamos a expresarlo de una manera drástica. Una persona solo puede librarse de una vocación de este tipo maldiciendo a ese Dios. Miren ustedes. Eso lo logra la persona que tiene una gran fe y una gran fuerza. Quien logra dar este paso tampoco consigue quien no logra dar este paso no puede encontrar la solución. O sea que se ve que tiene que maldecir a Dios, ¿no? Para poder librarse, ¿no? Claro, los que están escuchando y enganchan recién ahora dirán, ¿esta qué está diciendo? Bueno, menos mal que lo dice Hellinger, ¿no? Porque si no van a decir, ¿qué está diciendo? Bien. Entonces, he dejado claro lo que significa la apostasía y qué fuerza en la fe y en el amor exige. Y qué pequeña es la fe de los fieles que sacrifican a sus hijos y se entregan a la arbitrariedad de ese Dios. Y vamos a hacer una más para cerrar, ¿no? Una constelación que habla de los padres del Padre
Los padres del padre fueron asesinados en el campo de concentración y los padres de la madre sobrevivieron, escondidos. Ana quiere configurar a su familia, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la configuración de Ana. Vamos a sacar todo esto. Me traigo la caja para acá. Todo esto. Ana dice que quiere configurar esta situación, ¿no? Que parece ser que los padres del padre todos fueron asesinados en el campo de concentración, pero los padres de la madre sobrevivieron. Entonces Ana dice, mi familia está formada por mi padre, mi madre, mi hermana, que me lleva 2 años, y yo. Vamos a poner esta más alta para la hermana, ¿no? Porque ahí está. La hermana que le lleva 2 años y ella. Esta sería Ana, ¿no? Bueno, entonces pregunta Hellinger. Todavía no configuramos nada. Estamos viendo. Entonces, los padres de tu padre, los padres de él, ¿no? Murieron en el campo de concentración. Mi padre y la hermana del padre de este fueron separados de los padres y sobrevivieron y luego se fueron a vivir a Inglaterra. Y los padres de tu madre, mi madre tuvo un padre cristiano que después se convirtió en judaísmo para poder casarse con mi abuela, o sea, para poder casarse con la madre, ¿no? Hola Marieli, tanto tiempo. No, gracias a vos por estar ahí. ¿No? Fíjense, esta señora, ¿no? El papá de ella, que sería el abuelo de esta, era un cristiano que después se convirtió en judaísmo. En este caso podría lograrse un matrimonio, dice, si el abuelo que se convirtió... Perdón, esperen que me salió una parte. Se convierte al judaísmo para poder casarse con la abuela, porque parece ser que era judía, ¿no? Mi abuela, mi abuelo y mi madre fueron escondidos por una hermana de mi abuelo y así sobrevivieron. El abuelo que se convirtió en judaísmo es muy importante. En este caso podría lograrse un matrimonio tuyo con un alemán como compensación. ¿Notan que esta sería una manera de llegar a un equilibrio? Les voy a dar un ejemplo, dice él. Una persona contó que su abuelo de soltero llegó a un pueblo y se casó con la única hija del campesino más rico. Ella era reformada, o sea, reformada debe ser de la religión de esta reformadores, ¿no? No sé cómo es. Y él era católico. La mañana de la boda, y para gran espanto de los padres de la novia, no tocaron las campanas de la iglesia reformada, sino las de la parroquia católica. Sus padres habían sido engañados. Los abuelos de este cliente se casaron según el rito católico y todos sus hijos se bautizaron como católicos. Un día, el hombre le pregunta a su hermana, ¿por qué tu hija se llama Karin? Ay, dijo, en un principio debía llamarse Catarina, pero al final nos decidimos por la forma moderna y así la llamamos Karin. En ese momento el hombre cayó en la cuenta, pero si Catarina era nuestra abuela reformada. Su hermana en ningún momento se había dado cuenta de esta relación. Ella misma se había casado según el rito católico con un hombre reformado y habían acordado que todos los hijos se bautizarían en la iglesia católica. Sin embargo, de una manera misteriosa, que nadie lograba comprender,
por iniciativa de su propia hermana, esa hija, Karin, fue bautizada según el rito reformado. Esa fue la compensación, o sea, ella por eso después se casa con el cristiano se convierte a judío, ¿no? Para compensar más adelante. Bien, dice Anne. Mi marido, del que estoy separada, es católico y mis hijos también están bautizados. Bueno, ahí está bien, es lo que corresponde. Bueno, vamos a configurar tu familia. Entonces estaban los padres, la hermana, ella. Y después le vamos a dar un lugar a las demás personas importantes. A los padres de tu padre. O sea, vamos a elegir dos para que hagan de los padres del padre. ¿Sí? De este. Y a los padres de tu madre. Otros dos que serían... Vamos a correr un rato acá esto. Estos serían los padres de ella y estos que están atrás son los padres de él. Junto con la hermana que los escondió. Vamos a buscar una, vamos a suponer que esta es la hermana que los escondió a todos. Bien, ¿cómo los configura? Pone a la madre y al padre, los pone así, mirando así. A la hermana, esta la que digamos fue la que los escondió a todos, la pone acá, mira así. Después viene el padre de la madre, el padre de la madre de la madre. Después viene la segunda hija, que es Ana. Después viene la primera hija. Y después, de este lado, pone a los padres del padre y a la madre, o sea, del padre. Los abuelos paternos vienen a ser de ella, ¿no? Así los configura. Vamos a ver. Bien. A ver que ahí sigo, ¿eh? ¿Cómo se encuentra la madre? Acuérdense que la madre es esta, para que no nos confundamos. Bien. Si perdía, antes había perdido de vista a mis hijas, pero ahora las veo, ¿ven? La madre está mirando a las hijas. Y el padre, yo siento mucha energía, aunque también hay algo deprimente. Cuando escuché que mis padres murieron en el campo de concentración, pensé, yo no estuve alerta. Al mismo tiempo, sin embargo, era un sentimiento bastante realista. Podía ver lo que estaba pasando. Es terrible y al mismo tiempo pienso, no estuve alerta. Bueno, finalmente lo pude aceptar así. Y le preguntan a la hermana mayor, ¿no? Acuérdense que esta era Ana, ¿no? Y esta era la hermana mayor. La hermana mayor dice, mientras me encontraba sola aquí sentía cariño hacia mis padres. Después me llevaron de aquí para allá y el sentimiento se enfrió. Luego vinieron los abuelos, los padres de mi padre, que ejercían una atracción irresistible. Algo me parecía amenazante. Con mi hermana acá al lado me encuentro bien. A los otros abuelos los veo como un elemento que mantiene el equilibrio. Puedo estar bien aquí. ¿Y la hermana menor cómo se encuentra? Ay, yo me siento fatal. Podría explotar de rabia. Los encuentro a todos tan amables y cariñosos. Me asfixia su cariño. Únicamente existe una mínima relación con la hermana del abuelo. La hermana del abuelo. A esa mujer la encuentro genial. Debe ser esta. Pero todos los demás me parecen demasiado amables.
Hellinger dice, explotar es lo más fácil. Y la segunda hija dice, ¿quiere decir que es más fácil que encarar esto? Exacto. Sí, dice ella, también noto que es más fácil. Y el padre del padre, ¿no? El padre del padre. El padre del padre. Ah, me olvidé que eran estos, ¿no? Lo del padre del padre. Esperen que voy para arriba de vuelta, pues ya me olvidé. Padre, sí, son los que están de este lado, los padres del padre. Bien, el padre del padre dice, mis piernas van echando raíces en el suelo y al mismo tiempo siento como si me estuviera elevando en el aire. Siento que hay como una corriente de calor hacia mi hijo y hacia su familia y mucha simpatía hacia allá, hacia los otros abuelos y la hermana, aunque estos solo aparecen como grupo, no como personas diferenciadas. Hay un afecto en todo esto. Entonces la madre del padre dice, yo, dice, no me siento implicada. A mí, la verdad, todo esto no me interesa. Entonces, ¿qué hace Hellinger? Cambia la imagen y hace los siguientes movimientos, ¿no? Pone a la madre y al padre más acá, ¿no? Los corre acá. Pone a las hijas enfrente del padre, de los padres. Pone a los padres del padre acá, ¿no? Los quita de ahí, los pone acá. Y estos los deja acá, a estos tres acá. Acuérdense en que esta es la que había salvado la cosa, ¿no? Había escondido a todos. Bueno, dice la madre del padre, me siento mejor así. ¿Y el padre cómo se siente? No toma fuerza. Bueno, dice Hellinger, los muertos tienen que hacer su lugar, su sitio, ¿no? El padre de la madre dice que ahora se encuentran bien. Cuando tenía los abuelos enfrente no se encontraba tan bien. Mis dos nietas estaban demasiado lejos. Ahora que las veo más acá adelante me siento mejor. La madre de la madre, que es esta, ahora puedo centrarme más en mi marido. Y la hermana, esta que está acá, me empieza a latir fuertemente el corazón, pero sé que está bien así. Entonces, ¿qué hace Hellinger ahora? Lleva, vieron que los padres de las chicas estaban acá, los lleva a estos tres como allá, a un segundo plano, los pone allá lejos, deja a las chicas acá frente a sus padres, ¿sí? Y a esto los corre un poquito también más para allá. Bien. Bien. Este es el lugar más tranquilo, dice la hermana, esta que quedó acá escondida, ¿no? La segunda hija, ahora tienen un lugar sólido, me puedo enfrentar a ellos como persona, los veo. Con los abuelos de todos modos me encuentro bien, aunque ya no veo tan bien a mi tía abuela. Y Hellinger le pregunta a la madre, ¿cómo te encuentras? ¿No? Ahora, la madre dice, bien. Y Hellinger explica, hay una gran diferencia entre hallarnos ante personas que están excluidas y estar ante personas que son poderosas. Los poderosos más bien pasan a un segundo plano. Los excluidos, en cambio, deben pasar a un primer plano. Todos estos son valorados y reconocidos, y para los demás la vida sigue. Así también la fatalidad puede darse por acabada, ¿no? Los poderosos hay que ponerlo por atrás, y los excluidos hay que darles un lugar. Bueno, míralos a todos con amor, le dice Hellinger, ¿no? A Ana. Bien, le dice, ya está, ¿no? Así ella ahora puede mirar a todos sus ancestros y a sus padres con amor, porque ahora
si realmente se encontró la solución dentro del sistema. Bien, yo creo que por hoy lo vamos a dejar así, ¿no? Ya es demasiado, porque si no se hace muy largo y ustedes se cansan. Vieron que tratamos temas bastante difíciles como el asunto este del incesto, el asunto del perpetrador, de la víctima dentro del sistema, y este tema también de qué diferencia hay entre los excluidos y los que se sienten poderosos dentro del sistema, ¿no? Por eso cada uno tiene que ocupar su lugar. Es muy importante ordenarlos, darles un lugar honroso en nuestro corazón. Eso es lo que sana todo sistema. Bueno, los saludo y nos veremos en el próximo encuentro, que como les digo no sé cuándo será porque hoy tuve tiempo y me apuré para poder hacer un directo. Nos veremos en el próximo. Chao. Gracias por acompañarme.